Bueno, vamos a continuar donde nos hemos quedado. Vamos a habilitar esto, ¿no? Y bueno, estábamos justo hablando del mutuo bancario, que junto con la contratación bancaria vamos a hablar un poquito más del siguiente tema también, pero tiene que estar aquí. Tiene que actuar innegable. Quien transmite en propiedad que le entregan porque luego dispone de este monto, aunque a veces el crédito de vivienda social dice que, bueno, nos entrega la propiedad del dinero porque esta disposición de liquidez que hace el banco a nuestro favor repercute en que nuestro nombre esté en el asiento de propiedad del bien inmueble, ¿no? Pero si bien mi nombre está en el asiento de propiedad, ya está hipotecado el bien, ¿verdad? ¿No? Bien, entonces, bueno, una de las características de la propiedad es que yo puedo realizar con mi patrimonio, con mis bienes o mi dinero, cualquier negocio de propiedad del dinero, sí, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Solamente es así en los préstamos de consumo, los que menor liquidez ofrecen, ¿no? $5,000 hasta $6,000, ¿no? Pero con más elevados. Ahora, la ley de servicios, de servicios que una entidad financiera entrega a una persona natural o jurídica una cantidad de dinero fija al comienzo de la operación con la condición de que el prestatario devuelva esa cantidad junto con los intereses pactados en un plazo determinado, ¿no? Y también con otras condiciones y solemnidades determinadas, ¿no? Como ven, cuando estamos hablando del préstamo con una entidad de intermediación financiera o como un miembro del sistema financiero, ley a esas casas de préstamo ni nada, eso es que pagan intereses más allá de lo legalmente permitido. Uno paga 10%, creo, no sé, en esas casas de préstamo, ¿no? Pero también las condiciones son mucho más, no es mucho más fácil acceder, ¿no? Y por eso la gente va y sabe que le están haciendo usura, pero no le importa, ¿no? Ahora esas casas de préstamo, esas casas de empeño, para poder proteger al usuario financiero, ¿no? Ahora, el Código de Comercio, en su artículo 972, cuando define al mutuo, ¿no? De manera específica, señala que es un contrato por el cual una de las partes entrega ciertas sumas de dinero o bienes fungibles con la obligación del deudor de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Puede también es un contrato real que se perfecciona con la entrega de las cosas que se presta. Si bien como contrato civil puede ser gratuito o oneroso, el mutuo comercial siempre es oneroso, o sea, siempre se paga otorgado la liquidez o al acreedor, que es el nombre en el contrato, ¿no? Porque el mutuario debe pagar intereses convencionales o legales en su defecto. La onerosidad expresada en el del ejercicio de las operaciones activas o pasivas. Esta tasa de interés es fijada por la ASF, ¿no? Hay un límite máximo de tasa de interés activa o tasa de interés pasiva, de acuerdo del préstamo que estemos hablando, ¿no? Pero la tasa de interés siempre va a estar presente o por alguna, a cambio de en el pago de estos intereses que se hace a favor de la entidad y de donde saca su utilidad. Ahora, en el plazo para la devolución, ¿no? Señala que se debe devolver lo prestado en el plazo convenido. Eso quiere decir de acuerdo al contrato. Si no se ha establecido plazo a las posibilidades del mutuario, aquella deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes al pedido realizado mediante carta autenticada o notificación judicial. Si no cumple la fecha señalada, el mutuario debe cubrir además los intereses moratorios legales desde el día siguiente del vencimiento. Este es como una cláusula o un candado de seguridad para el acreedor, porque puede ser que me olvide, ¿verdad?, analizar un contrato, aunque no es muy común, ¿no?, ¿verdad? Pero puede ser de que me olvide pactar o hacer constar el plazo del préstamo en el documento. Me conviene, tampoco, tal vez se da cuenta, ¿no? Entonces eso quiere decir que nunca le voy a poder cobrar, ¿no? Bueno, de acuerdo al Código de Comercio no es así, ¿verdad? El Código de Comercio señala que si no se establece plazo para la devolución del préstamo, o si el préstamo del mutuario, entonces esta devolución tiene que efectuarse dentro a la solicitud que se realice mediante un documento idóneo que llega a ser una carta autenticada o una notificación judicial, ¿no? Una carta autenticada sería una carta notarial. El tenor de la carta, ¿no?, le solicita al notario solicitando el pago dentro de los términos que establece el 974 del Código de Comercio o dentro de 30 días de su legal notificación. Vamos a ir y le vamos a dejar el papel conjuntamente yo y el notario, ¿no? Vamos a ir, vamos a tocar su puerta. Si se niega a recibir, cualquiera de estos extremos eh, va a ser expresamente constado en acta, ¿no?, por el notario. Y luego se va a tener por legalmente notificado y ahí voy a poder realizar todas las gestiones judiciales para el cobro del crédito. Pero si en su caso se establece un plazo convenido, no, entonces ya no me de ir a dejar la carta no, o te lo adeudado, ¿no?, de acuerdo al artículo 974 del Código de Procedimiento Civil, perdón, del Código de Comercio, y eso sería como una medida preliminar, ¿verdad? Es como decirle, te voy a iniciar un juicio, ¿sí? Entonces, si eso pasa, a lo que se está dando lugar en la práctica es a que el deudor esconda sus bienes.
y no voy a poder realizar ningún embargo y no voy a poder eh, procurar la devolución del crédito. Por eso, el notariado, la notificación judicial se salva en el contrato cuando en una cláusula se pone que el deudor, ¿no?, caerá en mora al simple incumplimiento de cualquiera de las cuotas establecidas en el plan de pago. La entidad de intermediación financiera ejercer cualquier actividad o apurar el cobro o la recuperación de los dineros adeudados. El, Cuando yo tengo que hacer entrar en mora de manera judicial, bueno, cuando no señala esa parte del contrato, ¿verdad? De que a simple incumplimiento me voy a constituir en mora sin necesidad de notificación judicial alguna, ¿no?, o requerimiento, entonces, incluso o no pongo plazo, o no he puesto eso de la mora, que va a ser automática, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que llevar el proceso y primero hacerle notificar judicialmente o constituir en mora, ¿no? Y luego ya es como les digo, como avisarle pues que le estás haciendo un juicio, ¿verdad? Y encima el juez te dice, ya, vámonos a conciliación con carácter previo, pero no está del todo bien la conciliación en los procesos. No. En primer lugar, por el aspecto que ahorita hemos tratado un poco, ¿verdad? Porque da lugar a ocultación de bienes y del patrimonio. Y segundo, ¿no?, si una persona te debe, y bueno, obviamente que antes de ir al juzgado, has ido pues a su casa, ¿verdad? Le has llamado por teléfono, le has mandado mensajes, los posibles para poder evitar, le ha valido y todo lo demás, si puede. Entonces no ha respondido, ¿verdad? Y no ha ido a la conciliación, ¿no? O va, la cumple eso y recién vas a iniciar el juicio. Pero en el caso de los procesos ejecutivos, uno como acreedor tiene el derecho a renunciar de la audiencia de todo tipo de conciliación, ¿no? Porque obviamente ya le has buscado y todo lo demás. Y hablando ya específicamente de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Sí renuncian de la mora, digo, de la nada productivo, pues, ¿no? En mérito a que la entidad de intervención financiera, antes de iniciar el juicio, cuando te constituyes en mora, o sea, no pagas, de acuerdo a la norma, lo primero que tiene que hacer es gestión administrativa, ¿verdad? Tiene que comunicar, señor Vicente, ¿por qué no ha pagado? ¿Qué ha pasado? Una vez, la segunda vez van a ir personalmente a tu casa, van a ver por qué no estás pagando, te van a decir, personate, siguen corriendo los intereses, todo. La última vez que vayan, ¿ves? La última vez que vayan, te van a decir, te van a aliviar la cuota, te van a alargar el plan de pagos, ¿no? Te van a ofrecer algunos beneficios, eso es ejecutivo, ¿no? Porque dentro de los 90 días de constituir en mora, también tiene que iniciarse la acción ejecutiva por parte de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, en esos 90 días va a haber gestión administrativa y antes va a ser directo con la notificación o con la activa. O ese plazo de 90 días es como un plazo de gracia en el que no corre el interés y en el que no tengo que pagar nada. Y lo único que tengo que hacer es ver de ponerme al día. Los intereses siguen corriendo y las multas, las penalidades, ya me constituí de mora y al banco ya le va a pisar pues el plazo para iniciar el juicio. Entonces no puede esperarme eternamente y va a tener que iniciarme el proceso ejecutivo y empezar con las gestiones para el cobro, ¿no? Y cuando inicia al día, ¿verdad? Sino que directo va a demandar el pago total del monto que se le debe de capital e intereses al momento de la presentación de la demanda. Ese va a ser el primer monto que va a estar ahí, ¿no?, como reclamado, y luego ya en etapa de ejecutoria de sentencia, todo, se va a actualizar con una preliquidación o liquidación de la entidad de intermediación financiera, ¿no?, que va a arrojar el monto real de la deuda, ¿no? Y luego se van a sumar los recargos, gastos, costos procesales y otros, ¿no? Entonces, el plazo para la devolución, ¿no?, o para la reclamación, ¿no?, y para la presentación de la demanda, no puede ser, pues, no puede esperar años, no puede ser, uno no puede ser eterno porque no habría seguridad jurídica, ¿verdad? Los derechos patrimoniales prescriben a los 5 años, así que entonces ya no le debo, ¿verdad? Prescribe su derecho. Incluso el Código Civil dice que cuando se pacte la deuda por pagos, ¿verdad? O sea, por pagos periódicos o cuotas, entonces ahí va a prescribir endosado por esperarte la entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, eh, y además está presionado por la ASI para, antes de esos 90 días, cumplir con la gestión administrativa y empezar con la gestión judicial. El, Ahora, en cuanto a los intereses, ¿no?, que siempre se pactan en los contratos de préstamo y que son una característica ineludible en el mutuo bancario o en el contrato. Al respecto del código, el mutuario tiene que pagar al mutuante, o sea, el que se presta tiene que pagar al que presta, o el deudor tiene que pagar a favor del acreedor los intereses convencionales o legales de las sumas de dinero del valor de los bienes recibidos. La obligación de pagar el capital, pero también los intereses, ¿no?, de acuerdo al contrato, siempre de acuerdo al contrato y al plan de pagos. Y no puede haber una modificación unilateral, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo incumplo de la mensualidad o de constituir en mora? ¿Y qué es la mora? Es no pagar dentro del plazo que me establece la ley o que me establece el contrato o al que me comprometí en el contrato, ¿no? En el 975 dice que cuando el contrato se pacte
se pacten amortizaciones con cuotas periódicas, exigir la devolución en su integridad, salvo pase prescribe en la segunda parte del artículo anterior, ¿no? Eso en cuanto al Código de Comercio. ¿No? Cuando se realiza un contrato con la entidad de intervención financiera, este contrato siempre contiene esta posibilidad de exigibilidad de la integridad. No van a demandar al juez que me ponga al día, ¿no? Van a demandar al juez que se pague todo, casi capital, intereses, multas, ¿no? Ahora, en cuanto al interés, ¿no? El Código Civil da un concepto de interés en el artículo 410, cuando establece que se considera interés no solo al que se acuerda con ese nombre, sino también sobre la cantidad principal y todo provecho, utilidad o ganancia que se estipule a favor del acreedor, sobre todo. Si es un excedente, un porcentaje de su nombre, es un interés, ¿no? Ahora, en el caso de los contratos de mutuo bancario, siempre es un interés acordado, ¿no? Casi nunca es el interés ahí en el contrato, ¿no? Como es un contrato masivo, nunca se van a olvidar, pues, de poner esa parte. Y en cuanto a la constitución, mediante la intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. ¿Cuál sería un acto equivalente del acreedor? Sería una carta notariada, ¿verdad? Y una intimación o un requerimiento judicial es, como les decía, de carácter preliminar, que el juez, ¿no? Y recién voy a poder empezar el proceso. Ahora, como les había dicho, ¿no? Constituirse en mora quiere decir que se reconoce de manera expresa que existe un retraso del deudor en las obligaciones que y la mora consiste solamente en el retraso del cumplimiento. Y esta mora es lo que da lugar a la iniciación de gestiones administrativas y también de los montos que están constituidos en mora. Y bueno, la mora puede darse por el que se prestó tenga ánimo de defraudar al banco, ¿no? Entonces va a dejar de pagar o de plano va a incumplir desde la primera, ¿no? Porque ya ha obtenido. Y también la mora puede darse por una falta de liquidez producida por factores del sujeto pasivo de la operación de crédito, ¿no? Como una enfermedad, como una convulsión social, ¿no? O, bueno, en su caso puede ser también que el deudor, a pesar de tener la liquidez o la disponibilidad del monto para cancelar la cuota, por alguna razón no la realizaba, ya sea porque se ha olvidado o se ha visto impedido de realizar este pago. Entonces va a realizarlo al día siguiente. No hay problema, ¿no? Si no lo realiza en un día o dos, porque no te has olvidado pagar tu crédito, ¿no? Al tercer día tenemos que pagar pues, el interés, toda la parte por el retraso de un día, que en una cuota de unos 1.000 bolivianos hace crecer como unos 50 bolivianos, ¿no? Atrasarse un día, ¿sí? Y bueno, eso era ya hace unos 5 años, ahora debe ser mucho más. ¿No? Ahora, imagínense un social yo no puedo cumplir, o porque es domingo incluso, ¿no? Sí, pues porque es sábado, domingo, fin de semana o feriado que no trabaja. Entonces, si yo cumplo antes que el mes siguiente, voy a pagar un poco más porque no va a contar ese día que, o sea, no, tendría que todo retrasar un día, retrasar un día, ¿no? O tal vez justo acaba domingo el plan de pagos y voy a pagar al día siguiente otra vez, ¿no? Todo tendría que adelantar un día, ¿no? Pero ya voy a haber pagado las penalidades por ese día domingo que me ha atrasado y que no es recomendable trabajar con un solo banco y activar tu banca y tu débito electrónico, y aunque sea domingo, feriado o cualquier otra cosa, mientras tú tengas fondos en tu cuenta corriente o en tu caja de ahorros, no se pueda debitar automáticamente a favor de la entidad. Eso es lo que por lo demás, no siempre, y eso va a hacer variar el plan de pagos. Bueno, va a ser variar para vos, ¿no? Porque si luego tú esperas hasta la fecha que te corresponde, ¿no? Pues si tú pagas si tú pagas en la fecha que te corresponde al plan de pagos, pero si no se te permite, si no es posible humanamente posible pagar, ¿no? Porque no tienes banca electrónica, todo. Entonces, y en ese mes, en la misma fecha que te tocaba pagar, en la misma fecha que te tocaba del subsiguiente mes, vas a pagar recién, de acuerdo al plan de pagos. Sí, es difícil ponerse de verdad o coordinar el pago, ¿no? De acuerdo. Bueno, si uno lo hace de manera manual, para pagar más interés, multas, recargos, ¿no? Por ese día que se atrasa y luego ir pagando en la fecha nomás que sea programado. Ahora, la mora, no siempre supone un incumplimiento total, ¿no? O también puede ser un incumplimiento solamente inexacto. O sea que el cumplimiento consiste en una tardanza o un retraso, pero también en un cumplimiento inexacto que deriva en que los plazos se venzan, ¿verdad? Yo creo que he cumplido bien, pero no he cumplido porque no está bien cumplido, ¿no? Y como no sé bueno, según yo he cumplido bien, entonces no puedo, no puedo decir o ir a revisar el pago hasta que recién me voy a enterar.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la línea de crédito y el préstamo? ¿No? Una línea de crédito es una cantidad de dinero que la entidad pone a tu disposición, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Es una cantidad de dinero fija que te entregan solo al comienzo de la operación y que tú vas a ir pagando de manera escalonada en el transcurso del tiempo mientras dure el contrato. El de crédito se abona intereses cuando se dice, no. Si no, está ahí nomás para nuestra disposición. Y mientras la línea de crédito se puede renovar varias veces, siempre y cuando esta sea rotativa, ¿no? El préstamo solamente tiene que amortizarse en el plazo convenido y no puede, aunque también él tramita para los préstamos, ¿no? Como por ejemplo el préstamo de vivienda social, que es el más de 10, 15 años. Ahora, los tipos de intereses suelen ser más altos en las líneas de crédito, que en las operaciones de préstamo. Y los usuarios de las líneas de crédito normalmente son autónomos, ¿no? Los préstamos, el dinero ya viene con una justificación y tengo que gastar únicamente en lo que es solicitado el crédito o el préstamo, ¿no? Mientras la línea de crédito me permite eh, disponer o tener libre disponibilidad del monto que está ahí a mi favor esperando. Ahora, en cuanto a las diferencias entre el contrato civil y el préstamo bancario, ¿no? En ambos se entrega un monto de dinero, pero en el crédito civil puede ser o no pactado con un interés que sea prestado, pero en el caso no, el monto de dinero tiene que ser devuelto siempre con el pago de un interés y con condiciones y solo que siempre va a generar una ganancia o interés para la entidad de intermediación financiera. Y luego están estas boletas de garantía y otras operaciones financieras que, bueno, que es otro tipo de operación financiera activa que entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces, es el banco garantizándome con un monto de préstamo que yo voy a cumplir con mi entidad cuando se contrate, aparte de todos los requisitos, una boleta de garantía o una garantía de primer requerimiento. Entonces, la boleta de garantía, ¿no? Se ejecuta con carácter posterior a un proceso que es judicial o administrativo, donde se determine o resuelva el incumplimiento, ¿no? Y por tanto, entonces, eh, es un monto que el banco ofrece para asegurar que yo vaya a cumplir con lo que digo en el contrato, con lo que me comprometo en el contrato. Entonces, en este caso, ya, para que yo cumpla con los plazos establecidos y las condiciones de cualquier contrato. Y si incumplo, ¿qué va a pasar? Por mí. Ya no me van a tener que, o ya se habrá ocupado antes de contratar, antes de otorgar la boleta de garantía, ¿no? Y existe también la garantía de primer requerimiento, que ya es mucho más rápido en su trámite. La persona beneficiaria simplemente procede a la realización de una declaración jurada en el sentido con lo que ha pactado. Entonces, ya no tiene que hacer un proceso administrativo o judicial, ¿no? Donde se establezca el cumplimiento del contrato y la responsabilidad, ¿no? Sino que es la contraparte no cumple con lo pactado. Y listo, y voy al banco, me tienen que devolver, ¿no? Me tienen que entregar el monto de la garantía de primer requerimiento. Entonces, esos servicios financieros también son parte de las operaciones. Terminamos las operaciones activas y solo nada es recibir los préstamos en calidad de las más populares cajas de ahorro y cuenta corriente. También un depósito a plazo fijo, ¿no? Cada uno con sus características, sus beneficios y por sus como hemos terminado las operaciones activas, les voy a mandar las diapositivas y un documento más para realizar una tarea, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda de estas boletas de garantía, entonces pueden revisar ahorita. O si en su caso no tienen ninguna duda, ¿no? Entonces arreglamos o coordinamos todo por el WhatsApp y mañana les comparto la tarea o el documento, o si no, pues las fotos y la instrucción para la tarea. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.